Pues oficialmente buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Damaris Candelaria. Yo soy la fundadora de Nurse Career Coach. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Tengo aquí algunos estudiantes que ya son estudiantes míos y han estado conmigo en el programa de Bootcamp o han estado de manera independiente estudiando dentro del programa de nosotros. Entonces, como había mencionado ahorita, nosotros en esta clase lo que vamos a discutir en el día de hoy es sobre los diferentes estilos de preguntas que vienen en el NCLEX. Ahora bien, dentro del NCLEX, la mayoría de las preguntas que van a venir, yo diría como un 70-75% son las SATA, la SATA, ¿verdad? Select All That Apply. Y entonces, más adelante, según van progresando durante el examen, van a ver las preguntas de próxima generación, que ahí incluyen la Standalone, la Bowtie, Matrix, Highlight, Case Studies, Drop Downs y también están la Drag and Drop, ¿ok? Aquí si me pueden escribir en el chat para saber más o menos la dinámica del grupo. Creo que hay unos cuantos conectados. ¿Quiénes están actualmente estudiando para el NCLEX o está interesado en estudiar para el NCLEX? Es para tener una idea. Si me lo pueden escribir en el chat para ir viendo. Ok, estudiando en estos momentos. Héctor, Noelia, estudiando. Saludos. Ok. Dentro de el NCLEX está el modelo de juicio clínico. El NCLEX más bien no se trata de memorizar, ¿verdad? Nosotros en este examen no vamos a estar memorizando material, sino vamos a buscar la manera de cómo utilizar ese pensamiento crítico y con el fin de poder tomar decisiones que son seguras para el paciente. Okay, porque siempre el examen va a estar basado en safety, todo es seguridad. Tengo aquí Yesenia Rosado. Hola Yesenia, bienvenida, saludos. ¿De qué se trata? Yo había compartido este link en mis redes sociales, en la página de Nurse Career Coach. Esto es una clase para el NCLEX. El NCLEX es la reválida de Estados Unidos de enfermería. Ok, así que bienvenida. Ok. Ahora bien, dentro del modelo de juicio clínico, como pueden ver a mano derecha, tenemos el Clinical Judgment Measurement Model. Entonces, son 6 pasos. Está Recognize Cues. Vamos a tratar de reconocer los cues, reconocer los signos y síntomas. Luego pasamos a Analyze Cues. Analyze Cues vamos a analizar esos síntomas, ¿verdad? Que nos están dando en la pregunta. Después pasamos a Prioritize Hypothesis, ¿verdad? Vamos a convertirnos como que en ese momento como en unos detectives. Ok, estos síntomas, vamos a suponer aquí, ok, el paciente tiene fiebre y tiene glóbulos blancos elevados. ¿Qué puede ser esto, verdad? Una infección. Eso es Prioritize Hypothesis. Generate Solutions, que es la cuarta, vamos a generar soluciones. Si yo tengo un paciente con una infección, para darle un ejemplo, tenemos que anticipar que este paciente lo más seguro va a necesitar antibióticos. También si este paciente tiene fiebre, pues necesita, ¿verdad?, medicamento para poder bajarle los niveles de la temperatura. Entonces, Take Action es cuando vamos a seleccionar las opciones más seguras, ¿verdad? Y por prioridad.
Y como último, vamos a evaluar el outcome. Vamos a evaluar que la toma de decisión que nosotros realizamos es segura y es efectiva, ¿verdad? Cuando nosotros se nos presenten lo que son los case studies, ¿verdad? Los estudios de caso. Usualmente los case studies son de 6 preguntas, usualmente. Cuando usted tenga un case study dentro de el examen, cuando estén practicando, sigan ese orden. Usualmente la primera pregunta tiene que ver con reconocer los cues, los síntomas, ¿verdad? Esos puntos clave. La segunda pregunta usualmente ya te va a poner a analizar esos síntomas de qué potencialmente puede ser lo que está ocurriendo con el paciente. Y entonces en la tercera pregunta del case study vamos a priorizar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos priorización tenemos que enfocarnos siempre, ¿verdad? Basado en la jerarquía de Maslow. Vamos a enfocarnos primero en los ABCs, eso es lo primordial. Yo diría que como para un 90% de las preguntas del NCLEX podemos utilizar la metodología de los ABCs, porque es usualmente las primeras áreas donde los síntomas van a aparecer en pacientes que pueden deteriorar rápido. ¿Okay? Cuando hablamos de la jerarquía de Maslow, no sé si se acuerdan cuando estuvimos en la universidad, que estaban divididos en diferentes facetas, y entonces el que más tiene peso es la parte fisiológica. ¿Okay? La parte fisiológica y después la psicológica. Ahora bien, si usted tiene una pregunta en el NCLEX que le ponen varios escenarios, ¿verdad? Y tienes que priorizar, y tienes un paciente que tiene hipoxia, que tiene una saturación en 88%, pero también tienes un paciente que tiene un dolor 10 de 10, lo fisiológico va primero. Tenemos que ponerlo en perspectiva. Sí, ambas son fisiológicas, pero ¿cuál de estas dos me puede deteriorar el paciente en los próximos 5 minutos? Y ahí vamos descifrando cuál es la prioridad. ¿Ok? Ahora bien, cuando ustedes, si me pueden escribir en el chat, quiero utilizar el chat para que la clase sea un poquito interactiva, para ir viendo también cómo ustedes están utilizando ese pensamiento crítico. Cuando ustedes leen un assessment, ¿verdad? Que están no necesariamente estudiando para el examen, pero que estén trabajando, estén en un turno, ¿qué tipo de yo digo bandera roja podría presentar un paciente? ¿Qué signos a ustedes los alarmarían que tienen que tomar acción rápido? Si me pueden escribir en el chat alguno. Falta de aire, ok, mareo, sangrado, importante. Oxigenación menos de 80, sangrado, ok. Cuando miramos a ver, ¿verdad? Dentro de pacientes postoperados recientes, exacto, muy bien, muy bien. Cuando miramos a ver pulso elevado, sí, también, perfecto. Cuando miramos a ver todos estos síntomas, mira, la falta de aire, los mareos, los sangrados, la oxigenación en menos de 80%, paciente postoperado reciente, pulso elevado. Cuando venimos a ver, si nos enfocamos en la jerarquía de Maslow, todo cae ahí. Todo cae dentro de la vía aérea, la respiración y la circulación, porque usualmente son los primeros síntomas que nosotros nos vamos a dejar llevar, que hay algo que está sucediendo con el paciente, ¿verdad? Ok, entonces, dentro de lo que son los case studies,
Los case studies, como había mencionado anteriormente, usualmente son 6 preguntas. Ahora bien, han habido situaciones a partir del 1 de abril. El examen hizo un pequeño cambio el 1 de abril porque añadieron la parte de manejo de caso y de planificación de altas para el paciente. Y yo he dialogado mucho con los colegas que ya han tomado, ¿verdad? Han pasado por la experiencia de tomar el examen y han habido casos que han habido personas que le han tocado case studies menos de 6 preguntas y a veces han sido maybe de 2 preguntas, como que son muchas más cortas. Usualmente lo que estamos viendo es que las que son así tienen que ver con los temas nuevos del NCLEX, de manejo de casos. Y le explico ahora un ejemplo. En cuestión del manejo de casos, a veces tenemos un paciente, ¿verdad? Que nos pueden presentar un escenario de un paciente que tuvo una hospitalización por CHF, ¿verdad? Congestive Heart Failure, fallo cardíaco congestivo. Y entonces estamos en la fase de la preparación de la alta. Cuando nos ponemos a pensar, si nos toca un case story así, pensamos en la ruedita, en esta que está aquí, pensamos en la ruedita y decimos, ok, espérate, estamos en la parte de la planificación de alta. O sea, que estamos en la parte que está lila, ¿verdad? Vamos a tomar acción y vamos a tratar de evaluar esos outcomes, ¿ok? Entonces, vamos a preparar a ese paciente para alta, pero el paciente nos dice que no tiene recursos para poder comprar comidas saludables, ¿verdad? ¿Cuál es la prioridad en este caso? En este caso, la prioridad siempre va a ser conectar ese paciente con recursos adicionales en el hospital, ya sea con un manejador de casos, ya sea con un trabajador social, para servicios de la comunidad. Y esto, ¿verdad? El NCSBN lo añadió porque dentro de la vida real, ellos tratan de asimilarse lo más posible a lo que sucede en la enfermería en la vida real. Pues dentro de la vida real se ha visto un incremento en personas de 60 años o más que han tenido readmisiones hospitalarias en menos de 30 días. Y se han topado que muchas veces las razones por esto son factores socioeconómicos. Entonces lo añadieron en el inglés, que es bien importante saber que cuando tú tienes un paciente que tiene una condición crónica me refiero que les puede salir CHF, fallo cardíaco congestivo, COPD, la Chronic Obstructive Pulmonary Disease, les puede salir hypertension, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, especialmente si es un diabético nuevo, le puede salir hypothyroidism o hyperthyroidism, problemas con la tiroide. Okay. Condiciones crónicas, ¿verdad? Que son pacientes que van a necesitar medicamentos de rutina. Pero usualmente esos son como que los casitos que están saliendo en las preguntas de manejo de caso. Ahora bien, también puede que salgan una que otra pregunta case story cortita, que en la parte de lo ético y el cultural competency, que es respetar todas las culturas. Dentro de la ética sabemos que hay ciertas religiones que, ejemplo, no reciben, ¿verdad? Por su religión, por su fe, no reciben ciertos tratamientos, ¿verdad? Algunos son transfusiones de sangre, o transfusiones de cualquier, ¿verdad? Otro derivado de la sangre. Si se te topas con una pregunta así, que tienes un paciente que tal vez, vamos a decir, testigo de Jehová, entonces tiene la hemoglobina en 5.2 y hay que darle transfusión de sangre, a veces nos ponemos el sombrero de, espérate, este paciente es de vida o muerte, es safety, pero a la misma vez el inglés le está queriendo saber que ustedes ¿verdad? Que nosotros sepamos que tenemos que respetar las decisiones de cada paciente. Cada paciente, a fin de cuentas, ¿verdad? Es
puede tomar sus propias decisiones. Dice, recientemente tuve un caso así y la persona falleció. Sí, sí, Ruby, y es bien lamentable, ¿verdad? Es algo triste, pero es exacto. Es algo que se ve, ¿verdad? En el mundo de la salud. La salud no es un blanco y negro, ¿verdad? Es un área, un área bien gris y bien amplia, bien compleja. Y ese mismo escenario que estás diciendo son preguntas que pueden surgir en el examen, y siempre y cuando, ¿verdad?, el paciente esté alerta y orientado dentro de ese examen, puede tomar sus decisiones propias. ¿Ok? Otros casos que pueden salirte, aparte de la de religión, te puede salir también ay, Dios mío, preferencias de tratamiento, de religión. Puede que te salgan uno que otro. No le sale a todo el mundo, pero han habido algunos colegas que le han salido, y es el tema de la ley IPA, y las redes sociales. Sabes que las redes sociales hoy día es algo bien grande. No sé si, ¿verdad?, algunos de ustedes tienen aquí TikTok. Yo tengo TikTok, ¿verdad?, por el negocio, pero TikTok últimamente, ¿verdad?, las personas se graban literalmente para contar sus experiencias, e incluso se ha visto un incremento en profesionales de la salud grabándose durante su turno. Y entonces esto es algo que puede que les surja una pregunta en ese aspecto, en la parte de ética. ¿Ok? Que si le sale una pregunta, que si tú ves un colega que está grabando durante las redes sociales, o está compartiendo información de un paciente a alguien que está preguntando por mensaje de texto, que, ¿verdad?, lo correcto es reportarlo, ir por la cadena de comando y ir a un supervisor inmediato para reportarlo. ¿Ok? Que quiero que ¿verdad?, si les toca una pregunta así, que no se lo tomen como sorpresa, que es algo que puede surgir. ¿Ok? Ok, en cuanto a los case studies, en la imagen que tenemos aquí tenemos un ejemplo. Cuando ustedes vean los case stories y vayan contestando, van a ver que esa página va a estar como dividida en dos. A mano izquierda van a ver el caso, y entonces van a ver un cuadro, y puedes que vea algunos tabs, ¿verdad? Unos tabs. Ejemplo, aquí tenemos Nursing Notes y Vital Signs. Es bien importante que cuando nos sentemos a ver todos estos tabs, antes de contestar cualquier pregunta, revisen toda la información que estén en todos los tabs. Si en la primera pregunta te da 2 tabs, lee el caso, el summary, lee la nota completa y lee los signos vitales. ¿Ok? Y van a contestar, ¿verdad?, según lo que aplica, según lo que le están pidiendo. Ahora bien, ves que dice aquí question a mano derecha, question 1 de 6. Cuando contesten esa pregunta y vayan para la próxima, puede que les salgan otro tab, puede que les salga un tab como un MARN de medicamento, pero si no te sale otro tab, como quiera, por favor, vayan a los tabs a revisar nuevamente, porque hay veces que la nota de enfermería, los signos vitales, los medicamentos, esa nota, toda esa información va evolucionando, como si fuera el turno que va corriendo. ¿Ok? A veces pensamos que seguimos contestando las preguntas, pero es todo basado en lo que leímos principalmente, y no, son casos que pueden ir evolucionando. ¿Ok? Entonces, usualmente vas a ver las notas de enfermería, laboratorio, signos vitales, alguna administración de medicamentos, entre otros.
los laboratorios clínicos, ustedes no se tienen que saber de memoria todos los laboratorios. Usualmente cuando hay laboratorios, cuando ustedes le den a ese tab, usualmente a mano superior izquierda sale un botoncito que se llama Exhibit, de exhibir. Entonces usted le da a ese botón y ese botón le va a dar los rangos normales de esos laboratorios clínicos, ¿ok? Para que entonces usted se pueda dejar llevar. No se los tiene que saber así, porque así mismo como, ¿verdad? Nosotros recibimos resultados de laboratorio de pacientes que tenemos en el hospital, vamos a ver los valores normales. Pues es de igual manera en el examen. Okay. Usualmente dentro de los case studies puedes ver las preguntas combinadas, ¿verdad? Pueden que vean la SATA, la Select Other Apply, la Standalone, puede que vean Bowtie, Drop Down, que voy a explicar más adelante lo que es, pero para que sepa que no van a ser todas preguntas SATA, ¿ok? Va a haber una variedad, ¿ok? Hasta ahora, ¿alguien tiene preguntas, dudas, consultas? Si alguien tiene dudas, me lo pueden escribir por el chat también, que con gusto les oriento. ¿Ok? Ok. Entonces, si nos ponemos a llevar aquí en cuestión de las preguntas, esto es un ejemplo, claro. Vamos a ver aquí en contexto. A patient is admitted with respiratory difficulty and wheezing. Entonces, tenemos aquí unos laboratorios. En labs tenemos el pH que está en 7.30. El PaCO2 está en 55 y el HCO3 está en 24. ¿Ok? Estos son los gases arteriales del paciente. ¿Ok? Usualmente el pH tenemos que ver, el pH normal, ¿verdad? Es de 7.35 a 7.45. ¿Ok? Si está por encima de los niveles, ¿verdad? Si está encima de los niveles, esa sangre está alcalina. Si está por debajo de los niveles, está muy ácida. ¿Ok? Entonces, para que se les haga más fácil, el PaCO2 es el componente respiratorio y el HCO3 es el componente metabólico del paciente. ¿Ok? Cuando vemos aquí qué está pasando con este paciente, obviamente nos están diciendo ya que el paciente está admitido con dificultad respiratoria y tiene wheezing. Wheezing son las sibilancias. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? El pH está bajito, tiene una acidosis respiratoria, pero está uncompensated. Uncompensated, ¿por qué? Porque los riñones, el componente metabólico, ¿verdad? No está compensated, no está descompensado. No está descompensado, está dentro de los rangos normales. Si estuvieran ambos, ¿verdad? El PaCO2 y el HCO3, ambos fuera de los rangos, pues entonces ahí es compensated, ¿verdad? Compensado. Compensated respiratory acidosis. Pero como hay uno que está dentro de los rangos normales, es uncompensated. ¿Ok? O sea que los riñones todavía están funcionando como se debe. Es más bien un problema respiratorio. ¿Ok? Así que esto es un problema agudo. Si nos toca, por ejemplo, un case story de laboratorios que tenemos que manejar, ¿verdad? Tenemos que manejar esa dificultad respiratoria y tenemos que manejar esos valores. ¿Ok? Esos valores... Déjame ver, creo que alguien escribió. No, ok. Esos valores como tal. Entonces, déjame ir por aquí. Tenemos los Bowtie. Los Bowtie questions, que son las entrelazadas. Las preguntas entrelazadas. En este formato, usualmente yo diría que es como standalone.
Pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poder reconocer los cues, ¿verdad? Vamos a priorizar y vamos a hacer el assessment en una sola pantalla. Los bow ties, a veces hay personas que se abruman con cómo contestar, pero para que se nos haga más fácil, siempre nos vamos a enfocar primero con la opción del centro. ¿Ok? Tenemos que descifrar, dependiendo de qué escenario nos están dando dentro del examen o cuando estén estudiando, que es el escenario que nos están dando, y vamos a escoger la condición más potencial condición que puede ser que estemos hablando, ¿verdad? Entonces vamos a escoger una. Luego que nosotros escogemos la condición, vamos a pasar a mano izquierda, que es donde dices actions to take, ¿verdad? ¿Qué síntomas yo tengo que manejar para esa condición? ¿Ok? ¿Qué síntomas yo tengo que manejar para esa condición? Y luego, y ahí escojo dos. En el centro voy a escoger una y a mano izquierda voy a coger dos. ¿Ok? ¿Y cómo yo voy a evaluar que yo estoy manejando bien esos síntomas para esta condición? Esto es los parámetros, los que están a mano derecha. Y a mano derecha voy a seleccionar dos. ¿Ok? Nuevamente, comenzamos por el centro, identificando la condición. Luego vamos a escoger dos del lado izquierdo de acciones que yo voy a tomar para manejar esa condición, y después luego voy a pasar a mano derecha a escoger cómo son los parámetros que yo voy a utilizar para evaluar que esa condición básicamente está mejorando. ¿Ok? Si lo ponemos en perspectiva de la rueda como tal, como estábamos hablando ahorita, en la rueda está la parte de Recognize Cues y Analyze Cues, ¿verdad? Entonces, el azul oscuro viene siendo como que la del centro. Entonces, la izquierda, ¿verdad? ¿Qué acciones yo voy a tomar? Ese viene siendo Prioritize Hypothesis and Generate Solutions, ¿ok? Y entonces, como último, los parámetros, los que están a mano derecha, cuando miramos en la rueda, es tomar acción y evaluar el outcome. ¿Ok? Si usted se pone, ¿verdad?, dentro de su cabecita, yo lo tuve que hacer y tuve que aprenderlo a la mala. Este measurement model, usted va a poder pasar todas estas preguntas bien. ¿Ok? Las van a poder contestar bien. Siempre hágalo en este orden para poder captar en qué fase le están haciendo la pregunta, porque hay veces que le están haciendo preguntas al inicio de un caso de estudio, como puede ser el final, o como puede ser algo agudo que esté ocurriendo al momento. ¿Ok? Ok, aquí tenemos un ejemplo de bow tie, y esto es un ejemplo pequeño. Post-operative patient with sudden chest pain, dyspnea and taquicardia. Usualmente, si alguien, ¿verdad?, si me pueden decir en el chat, por favor, participen, ¿verdad?, qué es ¿verdad?, un paciente que haya pasado por una cirugía. ¿Cuál es uno de los mayores riesgos que puede ocurrir, ¿verdad?, un paciente en las primeras 12 horas luego de una cirugía? Sangrado, ok. Coágulo, sepsis, sí. Muy bien. Muy bien. Ok. Todo, ¿verdad?, dentro de los ABCs. ¿Verdad? Todo dentro de los ABCs. Usualmente, cuando ustedes vean en la pregunta si es un paciente postoperado y ven la palabra sudden chest pain. Sudden chest pain es dolor de pecho de repente, repentino,
con disnea y taquicardia. Estos son síntomas clásicos de una embolia pulmonar, ¿ok? Una embolia pulmonar. Entonces aquí básicamente la condición en el centro que escogemos es pulmonary embolism, ¿ok? Y entonces a mano izquierda, ¿qué vamos a hacer? Administer O2, oxígeno, and elevate the head of the bed, ¿ok? Elevate the head of the bed. Claro, hay que ver cuáles son las otras opciones que nos dan, pero usualmente es la prioridad. Hay veces que en este ejemplo de pulmonary embolism puede que les digan llamar al médico, darle Levonox, ¿verdad? Un antiplaquetario. Puede que te diga darle medicamento para el dolor. Son distractores. Acuérdate que cuando tú tienes un paciente que está descompensándose de manera rápida, pues tenemos que tomar acciones seguras que vayan a solucionar el problema de manera rápida, ¿ok? Aquí básicamente tenemos disnea, tenemos taquicardia y tenemos el dolor de pecho. El dolor de pecho, ¿verdad? Es un síntoma porque tiene que ver con la misma embolia pulmonar. El dolor de pecho no me va a matar al paciente rápido, pero la disnea sí. Entonces, administrar el oxígeno, ¿verdad? Y elevar la cama, ¿verdad? De head of the bed, que básicamente ponerlo en high floor para que pueda abrir esas vías bien y pueda respirar mejor. Entonces, ¿cómo yo voy a monitorear eso? ¿Cuáles van a ser mis parámetros? Mis parámetros, ¿verdad? Que esté mejorando la saturación y que esté mejorando el ritmo, ¿verdad? El rate de su respiración, ¿ok? Y nuevamente, sudden clinical presentation, repentino, usualmente es suggestive of pulmonary embolism. Siempre vamos a enfocarnos en los ABCs, en ese mismo orden. ABCs, siempre en ese orden, al menos que el paciente no tenga pulso ni respiración. Si es un paro, ¿verdad? Un arresto cardiorrespiratorio, pues entonces ahí el orden cambia. Ahí es CAB, ay Dios mío, papá Dios, circulation, airway y breathing. Solamente en ese único escenario. Fuera de ese escenario, si el paciente tiene pulso, si el paciente está respirando, pues entonces el orden siempre va a ser ABCs, ¿ok? Hasta ahora, ¿alguna pregunta, duda? No. Oh. Sí. ¿Tienes alguna pregunta, Robbie? ABC es airway, la B va primero, airway, breathing y circulation, en ese mismo orden. Si lo ponemos en si lo ponemos en esta perspectiva, si nos ponen un paciente que les voy a poner los tres escenarios que casi siempre yo utilizo de los ABCs. Si te ponen un escenario que te asignan 4 pacientes y esto es una exageración, pero puede suceder, te ponen 4 pacientes y el primer paciente tiene un cuerpo extraño en la vía respiratoria, no puede respirar. Tienes el segundo que la saturación la tiene en 85% y tienes el tercero que tiene una presión arterial en 190/101. Siempre el de la primera prioridad va a ser el del airway, el que tiene el cuerpo extraño, ¿verdad? En la vía aérea, porque es el primero que se va a descompensar de los 3, ¿ok? Hay veces que pues pueden hacerte algunas opciones así para que te distraiga, pero siempre hazlo en ese mismo orden. Nuevamente, a menos que el paciente no tenga pulso, ¿verdad? Ni esté respirando. Si ese es el caso, es CAB, ¿verdad? Circulation, airway y breathing.
Ok. Ahora bien, en la parte de Matrix, los Matrix usualmente vamos a evaluar cada fila, ¿verdad? Cada fila como si fuera una pregunta de cierto o falso, ¿ok? Si vemos aquí a mano izquierda, dentro del casito que nos están dando, ¿verdad? Dice aquí, for each assessment finding below, click to specify if the findings is consistent with the disease process of bowel obstruction, appendicitis, or ruptured spleen, ¿verdad? Dice aquí, each finding may support more than one disease process. Ok, básicamente lo que te está diciendo es de esta lista de síntomas, ¿verdad? Los que están a mano izquierda, entonces los que están arriba que dice bowel obstruction, appendicitis y ruptured spleen. De estas tres condiciones, ¿cómo yo los voy a conectar con los síntomas como tal? ¿Verdad? Usualmente el apetito, a cambios en el apetito, una obstrucción ay Dios mío, en nuestro sistema gastrointestinal, una apendicitis o ruptured spleen es el vaso, una ruptura en el vaso. ¿Qué va? ¿Cuál afecta el apetito? ¿Verdad? Puede ser el bowel obstruction, puede ser la apendicitis, el dolor, pain level. Usualmente los tres puede quedar en el dolor. Bowel pattern, ¿verdad? Que puedan cambiar el ritmo, ¿verdad? De evacuar. Usualmente los bowel obstruction, gastrointestinal symptoms, ¿verdad? Ahí puede ser la apendicitis y el bowel obstruction. Básicamente, cuando vayan haciendo los matrix, van a leer cada una. Van a leer, no comparen las columnas entre sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a analizar el síntoma. Ejemplo, si vemos en el caso, vamos a suponer la próxima pregunta que tengo aquí. En este caso, si tenemos aquí, indicate whether the following symptoms correspond to hyperthyroidism or hypothyroidism, ¿verdad? De los síntomas que están aquí, vamos a ver cuál corresponde al hipertiroidismo y al hipotiroidismo. Si vemos aquí la taquicardia y la pérdida de peso en nuestro cerebro, tenemos que sentarnos a pensar de que esto es un metabolismo hiperactivo. Está trabajando demasiado rápido, ¿verdad? Y eso viene siendo el hipertiroidismo, ¿ok? Cuando es lo opuesto, si vemos aquí los otros síntomas, bradicardia y cold intolerance, intolerancia al frío, ¿verdad? El sistema está lento, está vago, ¿ok? Pues entonces eso es hypothyroidism, ¿ok? Tenemos que ir asociándolo. Lo que van a hacer es que cada uno lo van a leer como un cierto falso. ¿Cómo hacer? Ok, taquicardia, ok. Si alguien tiene hipertiroidismo, le puede dar taquicardia cierto o falso, y así sucesivamente. Alguien con hipotiroidismo le puede dar taquicardia cierto o falso, y así van a ir desglosando, ¿ok? Cada una de manera individual. Ok, a veces estas preguntas de Matrix, usualmente lo más que yo he visto son cuatro columnas y de 4 a 5 síntomas, ¿ok? Así que, ¿verdad? Se pueden tomar un momentito para que puedan evaluar cada una de ese mismo método, con un cierto y falso, para que puedan ir progresando dentro de la pregunta como tal. Ok, dentro de aquí otro estilo de preguntas, tenemos aquí los highlights. Los highlights es básicamente cuando
cuando nos dan un caso, nos van a dar, usualmente es una nota de enfermería que nos van a dar, y entonces nosotros vamos a, como si fuéramos a coger un highlighter amarillo y vamos a marcar de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Hay veces que puede que le pidan identifica las señales que la condición del paciente esté mejorando o esté empeorando. Puede también que le diga identifique los síntomas que la enfermera debe de tomar acción prioritaria, ¿verdad? Que es cuando dice priority, ¿verdad? Priority es que de estos síntomas en esta nota, qué es lo que yo tengo que atender en los próximos 5 minutos. Nos ponemos en perspectiva de que, ok, ¿qué de estos síntomas me puede básicamente descompensar el paciente en los próximos 5 minutos? ¿Cuáles son los más fatales aquí que tengo que atender? También puede que sea highlight en tal vez una nota de discharge, una nota, y estamos preparando una alta para un paciente, y en la parte educativa, ¿verdad? ¿Qué frases que está diciendo el paciente necesita reforzar esa educación, ¿verdad? A lo mejor un paciente que te diga una nota, que un paciente diabético, y el paciente diabético te dice, si estoy enfermo, ¿verdad? Si estoy enfermo y no estoy comiendo mucho, no tengo que ponerme la insulina, ¿verdad? No tengo que ponerme la insulina porque no estoy comiendo y el azúcar no se me va a elevar, ¿verdad? Y eso es algo que hay que marcar, porque usualmente cuando los pacientes diabéticos están enfermos, coman o no, el azúcar se descontrola. Entonces eso es un highlight, ¿verdad? Y todo depende de lo que les pidan. Hay que leer bien el párrafo completo y leer exactamente qué es lo que están pidiendo. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Usualmente vamos a enfocarnos en las cosas abnormales, ¿ok? En las cosas abnormales de que están sucediendo con el paciente. Ok, si vemos, ejemplo, vamos a decir, una opción aquí, tenemos un paciente, a 65-year-old patient is admitted with heart failure. Tenemos un paciente de 65 años que fue admitido por fallo cardíaco congestivo. Dice, physical exams show 1, heart rate, 88 beats per minute. 2, crackles at long bases. 3, capillary refills on 2 seconds. 4, pitting edema +3 in lower extremities, ¿verdad? Si la pregunta te dijese, ¿verdad?, ¿cuál de estos síntomas son indicativos de que este paciente tiene fallo cardíaco congestivo? Si nos ponemos a mirar los síntomas, el ritmo cardíaco está en 88 latidos por minuto. Eso es un ritmo normal, ¿ok? Tenemos la crackles at lungs, son los crepitantes, que son un indicativo que hay fluido en los pulmones. En los lungs bases es en la base de los pulmones, ok, hay fluidos ahí, y eso es usualmente una señal clave de que hay fallo cardíaco congestivo. La número 3, capillary refills of 2 seconds, eso es normal. O sea, más de 2 segundos, pues entonces no es normal, pero of 2 seconds es normal, porque quiere decir que tiene buena perfusion, ¿verdad? Buena circulación. Entonces, la última, tenemos aquí pitting edema in lower extremities, +3. +3 es que la piel se mantiene hundida por un tiempo extendido.
¿ok? Entonces, si la pregunta te dijese, ¿verdad? ¿Cuáles son signos, ¿verdad? Findings que vamos a encontrar en un paciente con fallo cardíaco congestivo, entonces usted va a marcar la que les pertenece a esa condición que le están solicitando, ¿ok? Dentro de los highlights, hay veces que les puede pedir una cantidad exacta, pero no se dejen en realidad no se dejen llevar por eso. Pero sí puede que haya una opción, o sea, en un momento dado que le digan cuántos exactamente necesitan. Ahora bien, cuando usted en el examen o esté practicando, pare el cursor va a cambiar dentro de las posibles opciones. Que si tú ves que el cursor no cambia cuando estás encima de una palabra, entonces eso no es algo que debes de escoger. Usualmente cambia, ¿verdad? Esto es como una clave. Usualmente cambia para que estés pendiente de dónde es que tienes que marcar, ¿ok? Ok. Entonces, aquí tenemos los drop down. Los drop down, si lo miramos en este contexto, lo que vamos a buscar aquí es causa y efecto, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre las dos? Entre las dos como tal. Si nosotros vemos aquí, nos van a dar un escenario. Usualmente los drop down puede que salgan dentro de los case studies, cuando ya se sabe tal vez la condición de que estamos potencialmente, ¿verdad?, discutiendo. Y entonces, ejemplo, aquí si vemos a mano izquierda, dice aquí, the nurse should recognize that the client may be experiencing, y ahí vas a escoger las opciones, ¿verdad? Usualmente puede que sea la primera la condición, y puede que las otras dos sean de los síntomas que está presentando el paciente, o los parámetros que vas a utilizar para evaluar, ¿ok? Así que básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a leer la oración completa. Vamos a leer la oración completa y vamos a asegurarnos que hay una relación entre causa y efecto. Cuando miramos aquí, esto es un ejemplo de drop down. Dice aquí, the nurse should prepare to administer drop down 1, ¿verdad? Because patient is experiencing drop down 2. Aquí todas están interconectadas, pero para que tengan un ejemplo, si vemos causa y efecto, si escogemos, vamos a suponer insulina, ok, the nurse should prepare to administer insulin, ¿verdad? Because the patient is experiencing hyperglycemia, ¿verdad? Necesita insulina porque tiene hiperglicemia. Están conectadas, eso es causa y efecto. Vamos a suponer, the nurse should prepare to administer glucagon, right? Glucagon, because the patient is experiencing severe hypoglycemia. Usualmente, ¿verdad? Para darle un poquito de contexto aquí, el glucagon es medicamento que se le da al paciente cuando el paciente tiene una hipoglicemia severa y esté inconsciente, que no tenga la habilidad de tragar. Cuando estén en CLEX, contestando preguntas, practicando, si se les presenta un casito de hipoglucemia severa, y el paciente todavía está alerta y orientado, eso quiere decir que todavía puede tragar, ¿verdad? Que en este caso se le da jugo de china y carbohidratos, ¿ok? Orange juice and carbs. Pero si el paciente está inconsciente, pues entonces ahí es glucagon, ¿ok? Entonces, en la tercera, suponiendo que fuera epinefrina la que tenemos que coger, the nurse should prepare to administer epinephrine
because the patient is experiencing anaphylaxis. ¿Ok? Anaphylaxis. ¿Verdad? Cuando venimos a ver, todas son causa y efecto. Causa y efecto. ¿Ok? Entonces, usualmente los drop downs van a ser así. A veces van a ver nuevamente una que tienes que hacer drop down para identificar la condición. En la segunda puede que te toca un drop down de el síntoma, ¿verdad? Que usualmente se asocia con esa condición. Y entonces, y el tercer drop down, el parámetro de cómo tú vas a identificar que esa condición está mejorando o empeorando. Todo depende de lo que te estén preguntando. ¿Ok? Ok. Ahora bien, en las Select Other Apply. Select Other Apply es donde va a estar la mayoría de nuestras preguntas en el examen. Yo diría un 70-75% de nuestras preguntas van a ser Select Other Apply. Hay que ser bien juicioso cuando vayamos a contestar estas preguntas porque ellos tienen algo que se llama Partial Credit, ¿verdad? Usualmente en las preguntas de Select Other Apply usualmente yo te diría como 5 opciones, pero hay casos que hay muchos más. Ejemplo, si nos ponemos en la perspectiva de, como estábamos hablando ahorita, de ir para atrás, aquí en el Matrix a veces lo catalogan como un Select Other Apply, porque en realidad estamos seleccionando todo lo que aplica, pero en este caso es de acuerdo a qué columna. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que cuando estemos leyendo las preguntas de Select Other Apply, primero vamos a escoger las que estamos 100% seguros que están correctas. Usualmente hay colegas que vienen y automáticamente me escogen 3 y no necesariamente eso está bien, porque hay veces que puede ser que solamente una esté correcta y hay ocasiones que todas estén correctas, ¿verdad? Pero yo prefiero que se vayan a la segura con 2 opciones que están completamente seguros que están correctas y no optar por esa tercera opción si están indecisos. Si sí puede ser o no. ¿Por qué? Porque te penalizan. Porque si tú estás seguro que, vamos a suponer, la 1 y la 2, o sea, no cabe duda que están correctas, pero estoy dudoso si la 4 también y voy y la escojo, ¿qué va a hacer el sistema? Te va a penalizar, porque como escogiste una opción que la que no es segura, pues te va a quitar un punto de las que sacaste bien, ¿ok? Y te va a penalizar. Por eso es que yo prefiero que escojan solamente las que estén seguros, porque no te va a perjudicar. Porque se te quedó una que tal vez estaba correcta, no te va a perjudicar. Porque lo importante es que tomaste decisiones seguras, ¿ok? Que pudieras identificar eso y no escogiste una errónea, ¿ok? Entonces estamos viendo aquí un ejemplo. Dice, the nurse is caring for a client after undergoing a bone marrow aspiration and biopsy for diagnosis of acute leukemia. Entonces dice aquí, which actions should the nurse include in post-procedure care for this client? Select all that apply. Okay, entonces básicamente select other apply, administer aspirin for discomfort at the biopsy site, remove the biopsy site dressing and leave open to air, monitor the client's vital signs and complete blood count, monitor the site for discoloration, pain and swelling. Entonces have the client remain on bed rest in prone position for 4 hours, ¿verdad? Nosotros vamos a evaluar cuáles son. Entonces, al igual como nosotros hacemos en las preguntas de Matrix, ¿ok? En las preguntas de Matrix vamos a leer cada una como si fuera un cierto o un falso, ¿ok? Un cierto o un falso, para poder ir identificando
las que están incorrectas, ¿ok? Entonces, ahí una vez seleccionen, si es un case study, la contesta, ¿verdad? Contesta la que ustedes están seguros y sigan para la próxima. Yo lo que hice fue, ¿verdad? En mi situación, ¿verdad? Personal, cuando yo tomé el NCLEX, como el NCLEX te puede venir una variedad, ¿verdad? Una variedad de temas. No hay dos NCLEX iguales, ¿verdad? Esto es un banco de preguntas que ellos tienen, wow, yo diría de más de 100.000 preguntas que tienen. Y varía de acuerdo, ¿verdad? Cómo el sistema entiende que tú puedes contestar la pregunta según va progresando el examen. Y el examen, a la medida que va pasando, ¿verdad? No me gusta mencionarlo para que no los coja de sorpresa si van a tomarlo por primera vez. A la medida que vayan contestando las preguntas bien, el examen van a notar que se va a tornar más difícil. ¿Okay? Las preguntas van a ser más difíciles y puede que les salgan condiciones, medicamentos, síntomas que tú jamás habías escuchado. Entonces, cuando surgen escenarios así, que a mí me pasó, yo lo que me enfoqué fueron en los ABCs. Y entonces me iba con las opciones que fuera básicamente salvaguardar esas tres áreas de la salud del paciente. Y entonces habían opciones, habían Select Other Apply, que yo escogía más que una o escogía dos. Eran bien pocas que yo escogía más de tres, bien pocas, pero lo hice así porque tenía en mente de que si escogía algo erróneo me iba a penalizar. ¿Okay? Así que cuando, ¿verdad?, les toque a ustedes o estén haciendo sus exámenes de práctica, háganlo así y vean sus puntuaciones para que vean cómo les ayuda versus perjudicarles. ¿Ok? Ok, si vemos aquí un ejemplo de pregunta Select Other Apply, es un ejemplo: which interventions are appropriate for a patient on seizure precautions? Select Other Apply. ¿Qué intervenciones son apropiadas para pacientes con precauciones de convulsiones? ¿Okay? Entonces tenemos aquí tres que ya tengo marcadas. Tengo padded bed rails, suction equipment in room, bed in the lowest position. La otra, use a tongue depressor. Entonces 4-point restrict. Ok. Si se dejan llevar por las primeras tres se enfocan en 100% la seguridad del paciente. Padded bed rails, padded es que vamos a cojinar. Vamos a cojinar las barandas porque en un escenario que un paciente esté con convulsiones, son movimientos involuntarios, entonces se puede golpear. Que asegurar que las áreas estén acoginadas para la seguridad del paciente. Suction equipment in room, porque como estos pacientes, ¿verdad?, son movimientos involuntarios, puede que haya muchas secreciones y haya que succionar con la intención de proteger la vía aérea y permitirle a ese paciente poder respirar. ¿Ok? Y bed in the lowest position es safety, nuevamente movimientos involuntarios, el paciente no sabe qué está sucediendo, está pasando por una situación aguda, mantener esa cama en la posición más baja. Ok, en cuestión de el tongue depressor, nunca se le va a colocar un tongue depressor al paciente que esté pasando por unas convulsiones, porque uno puede causar trauma con los mismos movimientos y
Dos, estás obstruyéndole la vía aérea, que va, ¿verdad?, en lo contrario que queremos lograr con el paciente. Y entonces el 4-point restraints, no. Las restricciones son algo que son escenarios bien mínimos que se utilizan. Si lo llegan a ver en alguna pregunta del NCLEX, usualmente son en escenarios que el paciente puede hacerse daño a sí mismo o a otra persona, que tiene que tener una orden médica y tiene que tener evaluaciones, ¿verdad? De evaluaciones cada 24 horas, y como deber de nosotros de enfermería es que tenemos que estar pendientes a los risks, ¿verdad? A los brazos de ese paciente para asegurar que no hay trauma, ¿ok? Así que es bien importante que siempre escojamos todo lo que se refiere a la seguridad del paciente en los Select Other Apply y irnos siempre con las opciones que nos sentimos más seguros. ¿Ok? Ok. Y como último tenemos aquí los Drag and Drop. Los Drag and Drop son escenarios donde le van a solicitar y van a evaluar su capacidad para priorizar, ¿ok? En cuanto a priorizar, puede que le soliciten colocar ciertas intervenciones en orden. No es tan común, pero puede que te lo pidan, que te pidan colocarlas en orden. Ejemplo, si fuera a colocar algo en orden, puede que te salga, ejemplo, un escenario de administración de sangre, de cuál es el proceso, ¿verdad? Antes que nada, antes de comenzar con cualquier tipo de procedimiento en cuestión de una administración de sangre, lo primero siempre es el consentimiento informado, ¿ok? El informed consent, porque es un procedimiento que se le va a hacer a un paciente, ¿ok? Pero por lo usual, lo que le pueden preguntar es más bien en los case studies, y es mover síntomas que necesitan seguimiento de manera inmediata, ¿verdad? O algo prioritario, que un paciente se esté descompensando, y cuáles son los síntomas cuáles son los síntomas que está presentando este caso estudio, que yo tengo que tomar acción en este momento. Si nos ponemos en la perspectiva, aquí yo tengo el escenario de ponerlos en orden, pero nuevamente no necesariamente quiere decir que van a pedir que los pongan en orden. Es bien raro que lo pidan, pero si lo piden, usualmente son para procedimientos así de administración de medicamentos, porque un paciente tenga dolor, transfusiones de sangre, que siempre, antes de cualquier procedimiento, siempre hay que tener consentimiento informado, que el paciente esté alerta y orientado, y consentimiento informado. Pero fuera de eso, es básicamente priorizar la sintomatología, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, dentro de las preguntas, tenemos prioritize the following nursing actions for a patient experiencing severe pain, 8 out of 10, 30 minutes after receiving a new order for opioid and analgesia. Okay, it's a drag and drop the actions into the correct sequence from highest to lowest priority. Okay, tenemos un escenario que tenemos un paciente que tiene dolor severo 8 de 10. Okay, incluso hasta 30 minutos luego de haber recibido una nueva orden, ¿verdad? Un nuevo medicamento. Entonces, cuando vamos a tomar una opción, usualmente lo primero que vamos a hacer es que vamos a evaluar al paciente, ¿ok? Y me refiero a evaluar al paciente, es assess. Siempre vamos a hacer una evaluación si el paciente no está en distrés. Ahora bien, el dolor severo
en cierto aspecto es distress, pero no está viniendo acompañado con nada. ¿Se acuerdan el escenario ahorita que estábamos hablando? Sudden chest pain, pero tenía disnea y tenía taquicardia. Ese dolor viene con síntomas adicionales. Si ese dolor, esa que es la parte fisiológica, viene acompañado con otra sintomatología, nos vamos a evaluar, vamos a intervenir porque el paciente está en distrés. Si es dolor normal, porque a lo mejor el dolor porque salió de una cirugía y dolor luego de una cirugía es un síntoma esperado, ¿ok? Entonces, dentro de Priority List aquí tenemos el orden correcto, que siempre vamos a evaluar al paciente primero para saber el nivel de dolor y sus características. Administrar el medicamento, ¿verdad? Según orden médica, reevaluar ese dolor de 30 a 60 minutos luego de la administración. Ahora bien, en NCLEX, si es intravenoso, 30 minutos, si es por vía oral, 60 minutos. ¿Okay? Los medicamentos por vía oral se demoran más en metabolizar en el cuerpo. Luego de esto, vamos a documentar, ¿verdad?, lo que estamos encontrando y las acciones. Y como último, es la educación del paciente, el pain management. Nuevamente, acuérdense el diagrama que le enseñamos al principio, ¿verdad? La rueda. Vamos a analizar esos cues, ¿verdad? Recognize the cues, analyze the cues. Vamos a priorizar, ¿verdad? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? Vamos a crear esa hipótesis, ¿verdad? A generar soluciones, a tomar acción y a evaluar si ese plan funcionó, ¿ok? Entonces, cuando vamos a ver, a veces estamos en, ok, paciente, dolor, luego de 30 minutos, ¿verdad? Hay que evaluar el paciente, porque aquí no está diciendo tampoco en esta pregunta, no está diciendo la vía que le dieron el medicamento. Si no te dice la vía, yo buscaría la opción de los 60, esperar 30 minutos más, porque ya espero 30, ¿ok? Para entonces ser la hora. Si te dice la vía y a los 30 minutos no se ha resuelto el dolor, pues entonces ahí habría que buscar orden médica, contactar al doctor para una orden médica nueva porque el paciente todavía está experimentando dolor, ¿ok? Ok, entonces, nada, bien pendiente que cuando vayan a ir contestando las preguntas en el NCLEX, tengan en cuenta, por favor, sobre las puntuaciones, que no quiero que pierdan puntos a tu favor porque hayan escogido una opción que están inseguros, ¿ok? Esto es el NCLEX usualmente lo que hace en el sistema de puntuación. Lo que hace es que voy a prender mi cámara acá desde el celular. A ver si lo puedo. Ok, hola. Ok, el NCLEX lo que va a hacer es que a la medida que vayas progresando, por ejemplo, si ustedes sacan una pregunta buena, la siguiente pregunta pues va a ser un poquitito más difícil. Si esa próxima pregunta la sacas mala, pues la siguiente pregunta va a ser un poquitito más fácil, hasta que encuentre como que un punto medio de cuál es tu dominio, ¿verdad? Por donde tú vas a dominar más bien las preguntas. Ahora bien, como el examen puede tornarse
en temas que tal vez el sistema identifique que tú necesites más, demostrar que tienes más competencia. Hay veces, ejemplo, si usted está estudiando para el examen y entiende que hay ciertos temas que usted no domina, vamos a suponer maternidad, para darle un ejemplo, y se topa con una pregunta de maternidad durante el examen, tómase un poco más de tiempo para poder contestar esa pregunta, siempre escogiendo con lo que ustedes entienden que es lo más seguro para ese paciente, dejándose llevar nuevamente por los ABCs, porque si el sistema detecta que no estás siendo seguro o segura con el paciente de maternidad, ¿qué va a suceder? Le van a dar más preguntas de maternidad. ¿Ok? Así que si sabe que es un tema que no dominas mucho, tómate más tiempo. Si tienes que tomarte 5 minutos, hazlo. Yo lo llegué a hacer. A mí me pasó con los temas de pediatría. Yo con pediatría no soy la mejor, para nada. Y me pasó, y yo me acuerdo que yo tuve un case story largo, y era las 6 preguntas, y era todo de pediatría, y yo me tomé como 15 minutos. Me tomé como 15 minutos y dije, no, yo me voy a tomar mi tiempo, porque si yo no contesto esto bien, todo lo que me va a venir después de aquí es pediatría y me voy a colgar. Así que me tomé mi tiempo en contestar, me tomé mis pausas, volví, las contesté. No me volvió a salir más nada de pediatría. ¿Ok? Así que si ustedes tienen, ¿verdad?, la oportunidad de separar un poquito más de tiempo, háganlo. Y mientras estén estudiando para el examen, cuando hagan sus quizzes, simulen, hagan la simulación como si estuvieran en el examen de verdad, para que tengan ese accountability, para que cuando les toque en el examen no les tome nada de sorpresa y puedan tener un mejor manejo del tiempo. Usualmente el examen mínimo son 85 preguntas, máximo 150. El examen luego de 85 preguntas se puede parar en cualquier momento. Hay personas que ya en las 85 preguntas se les apaga. No quiere decir, ¿verdad? Y quiero poder aclarar esto porque es un mito. No me gusta mucho porque a veces la gente ve en las redes sociales, y no quiero que se enfoquen en esto. La gente ve en las redes sociales, terminé el examen en 85 preguntas. Esa no es la meta. La meta no es terminar el examen en 85 preguntas, porque 85 preguntas puede ser que pasaste, como puede ser que you fail. ¿Ok? La meta es que tú contestes cada una de esas preguntas con seguridad. ¿Ok? Ya sea que termines a las 85, a las 100, a las 110, a las 20 o llegas a las 150, tienes oportunidad para demostrar que eres competente. No quiero porque hay personas que dicen, si pasas del 85 y sigues contestando preguntas, es porque te estás colgando. No, porque se me abruman, porque hay personas que vienen y me llegan a las 85 y dicen, espérate, llegué a las 85, llegué a la 90, llegué a las 110 y no se apaga, me estoy colgando. No, señores, no necesariamente quiere decir eso. ¿Y por qué le digo? Porque mira, el NCLEX tiene aproximadamente ahora mismo como 14 o 15 preguntas dentro del examen. No necesariamente son corridas, a veces son al azar, que no tienen puntuación. Eso no se los dicen, pero se los estoy diciendo por si acaso. No tienen puntuación porque están probando más preguntas, porque todos los años introducen más preguntas al banco, pero usualmente esparcen esas 14, 15 preguntas para probar con los estudiantes a ver cómo lo están dominando ciertos temas. Entonces, hay veces que les surgen a los estudiantes luego de las 85 preguntas, ¿verdad? Luego de las 85 preguntas y a lo mejor estaban súper bien y después se caen. O sea, no se enfoquen en el número.
cuando estén cogiendo el examen o estén cogiendo sus quizzes, sus pruebas y todo, ustedes van a tener a mano derecha superior un timer. El timer usted lo puede dejar prendido o lo puede apagar. Yo soy de las que a mí me da ansiedad ver el tiempo. Me da ansiedad. Yo cuando cogí el examen, yo lo tenía prendido, yo creo que como los primeros 15 minutos, y dije, no, yo no puedo con esto, lo apagué. Entonces iba contestando. Entonces cuando el examen me ofrecía los breaks, usualmente te ofrece el primer break a las 2 horas y después a las 3 horas y media te ofrece el break. Pues yo miraba ahí el tiempo para ver cuánto tiempo me quedaba para estimar si podía coger un break o no. En lo personal yo no cogí break, yo lo cogí por la mañana, desayuné bien, descansé bien el día antes, no me puse a estudiar el día antes, y fui con la mentalidad de que yo no iba a coger break y que iba a terminar hasta lo último. Okay. Ustedes saquen tiempo para estudiar. Yo sé que es un camino, ¿verdad? Un camino largo. En lo personal, a mí cada persona es diferente también, ¿verdad? Yo no, en las redes sociales, como te digo, hay tanta opinión y tanta recomendación que yo digo que esto es algo individual para cada uno. Cada colega tiene que estudiar a su propio ritmo. Hay colegas que en un mes dominan el material, hay colegas que necesitan 3 meses, hay colegas que necesitan 6, hay colegas que necesitan 1 año. Sea el tiempo que usted necesite, utilícelo, ¿verdad? Pero sea honesto con usted mismo, que esté estudiando, estás estudiando módulo, estás estudiando terminología médica, que si usted no conoce, si usted está haciendo preguntas de práctica y hay X condición, X medicamento, X sintomatología y tú no sabes lo que significa, anótelo para que luego que termine los quizzes y practicar te sientas un momento a buscar información sobre esos términos que tú no conocías, porque no es que te los vas a memorizar, pero por lo menos léelos, porque créeme que algo vas a absorber de ese material. Entonces, en los quizzes, dentro de los quizzes, normalmente yo tengo una plataforma de estudios. Hay muchas plataformas en el mercado. Dentro de las plataformas, yo diría que la mayoría de las plataformas son bien similares. Ningún proveedor, ¿verdad? Ningún proveedor, ni yo ni cualquier otra compañía hispanohablante, o compañías bien conocidas de Estados Unidos, ninguna tienen las preguntas exactas como vienen en el NCLEX, porque nuevamente el NCLEX es un banco tan amplio y continúan todos los años añadiendo más preguntas y más preguntas, porque cuando vienen a ver, estas preguntas son diseñadas de escenarios que pasan en la vida real en los hospitales y las someten personas que son enfermeros registrados en Estados Unidos para ser item writers, y ellos añaden más preguntas. Los programas lo que hacen es que te dan preguntas, ¿verdad? Son escenarios como quieras que suceden en la vida real y suceden en el hospital, pero es para que pongan en práctica ese pensamiento crítico y puedan priorizar y tomar decisiones seguras, ¿ok? Dentro, ¿verdad? Voy a hablarles un poquitito antes de que se me vayan sobre el programa. Yo tengo dentro del programa de nosotros en nuestra página, ahora mismo tengo corriendo una oferta de Back to School. Entonces la oferta de Back to School es del programa de autoestudio self-study, que se te da el acceso a la plataforma por 6 meses y usted estudia de manera independiente. Ahora mismo con el Back to School yo tengo en los planes en descuento de $100, o que ese plan le salen $100, literal, $100 por los 6 meses, ¿ok? Si usted entiende que necesita más apoyo
más apoyo porque eres de las personas que necesita estudiar más en vivo, pues yo tengo un bootcamp. El bootcamp es de un día. Es de un día. El próximo que yo tengo es en agosto 15, queda un mes exacto. Agosto 15, que cae sábado y es de 8 a 5 de la tarde. Voy a tener espacios presencial y también virtual, ¿verdad? Porque a veces tengo estudiantes que viven más lejos en la isla o viven en Florida, en Estados Unidos y quieren entrar de manera virtual. Ahora bien, sí se le da el mismo acceso de los 6 meses. Van a tener una guía de contenido de alto rendimiento, que es información que sí necesitan aprenderse para el examen. Entonces se unen al grupo de WhatsApp. Yo tengo un grupo de WhatsApp dentro de los que participan en el bootcamp y les doy información, ¿verdad? A veces le pongo casitos diferentes, le doy material, mira, apréndense los medicamentos, apréndense los sufijos para que puedan clasificarlo, o le doy casitos de estrategia, o le doy algún casito clínico para que me vayan contestando. Y también el grupo se puede utilizar para, si tienen alguna duda, pregunta, me lo pueden hacer. Yo tengo personas dentro del grupo que me escriben también de manera individual, que está bien, yo entiendo. Me pueden escribir de manera individual durante esos 6 meses. Si me dicen, mira, Damari, yo necesito ayuda porque yo no estoy entendiendo X término o X condición, pues usted me deja saber y yo la ayudo y yo la aclaro, ¿verdad? La pregunta con sus racionales para que puedas entender. Dentro de la plataforma tengo también es un sistema CAT. So, el sistema CAT básicamente va a ir anotando cómo va a ir su progreso. Cómo va su progreso y cuáles son las probabilidades de usted pasar o no pasar ese examen. ¿Ok? Esto les ayuda muchísimo porque te deja saber si en realidad estás listo o lista para este examen para que puedas sacar la fecha. Porque la idea es que puedas coger este examen una vez y ya, ¿verdad? Si es una segunda vez, está bien, porque sucede, pasa. Pero me gustaría que si entran al programa, pues estén bien pendientes al CAT. Yo les estoy dando ahora un tracking porque quiero que tengan accountability, que rindan cuenta, que rindan cuenta, un accountability tracker para que puedan ir anotando las puntuaciones de todos los quizzes que tomen. ¿Okay? Cuando van tomando los quizzes, la dinámica dentro de la plataforma es módulo, o sea, un módulo es un video y literatura. Módulo quiz, módulo quiz, módulo quiz, que si, según van viendo los videos van a ir aplicando ese conocimiento. Van a ir aplicando ese conocimiento hasta que termines un capítulo grande y van a hacer un CAT. Un CAT para ver cómo va el conocimiento en todo ese capítulo. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es que les voy a enviar un enlace se los voy a enviar por email. Cuando termine aquí la clase les voy a enviar un email con el enlace del bootcamp si quieren registrarse, ¿verdad? El bootcamp sí tiene costo de $450. Yo lo doy en las facilidades de no sé si alguno de ustedes sabe de las facilidades LS Educational Health, que esto es en Bayamón. Yo viajo para Puerto Rico como cada 3 o 4 meses para dar el bootcamp en vivo. Y nada, cualquier cosita, cualquier pregunta que tengan, yo estoy siempre a la orden. Quiero tomar este momentito, ¿verdad? Para abrir aquí un espacio para cualquier persona que tenga dudas, preguntas, consultas, lo que sea, que me las puedan hacer. Si alguien tiene preguntas, pueden hacérmelas, ya sea por aquí, por el chat, como se les haga más fácil. Voy a estar aquí unos minutitos. Déjame ver.
Okay. Gracias por todo. claro que sí, Héctor. Ok. Bueno, sí, yo voy en agosto Ok, pues te veo allí. Te veo allí. Sí, ejemplo, deja así, el tipo de pregunta, por ejemplo, de los follow-up. Ajá, cuéntame, Efraín. El tipo de... Eh, bueno, déjame tratar de hacer aquí un poquito de análisis, Efraín. En cuanto a las preguntas de follow-up, usualmente, no sé si te estás refiriendo de cuando te presentan casos de, de un paciente que hay que darle seguimiento en cuanto a su condición. ¿Te refieres a eso, Efraín? Ok, sí, en cuestión de los seguimientos, lo que se va a hacer es que cuando un paciente tiene una X o Y condición, como había mencionado ahorita, ejemplo, el de la diabetes, que el paciente tiene diabetes y verbaliza, ¿verdad? Dentro de las opciones, verbaliza que cuando está enfermo no se va a poner insulina porque no está comiendo mucho, ¿verdad? Porque no necesita insulina, porque como no está comiendo, el azúcar no le va a subir. Y eso es algo que hay que atender, ¿verdad? Hay que atender porque el paciente diabético, coma o no coma, el azúcar se descontrola. ¿Okay? Otro ejemplo puede ser, ejemplo, un paciente que, que tenga warfarina, ¿verdad? Warfarina es medicamento para la coagulación, para mantener la sangre en niveles terapéuticos, ¿verdad? En cuanto a la coagulación. Y entonces esto es un medicamento que requiere ¿verdad? Monitoreo constante de laboratorio, del PT-INR. Que un paciente te diga, con este medicamento no me tengo que hacer laboratorios. Eso es un ejemplo de un paciente que necesitas darle follow-up porque sí requiere seguimiento constante para ver que esos medicamentos estén en niveles terapéuticos. ¿Por qué? Porque si no se monitorea la sangre, hay un riesgo a sangrado. ¿Ok? Puede que te salga alguna pregunta, vamos a ver, de follow-up, algo de, no sé, de los que usualmente pueden salir. Ejemplo, paciente con hipotiroidismo toma Synthroid y entonces dice que se va a tomar el Synthroid al mediodía con su almuerzo. No, hay que darle follow-up porque el Synthroid se toma a primera hora de la mañana en ayuna. Es más bien, usualmente los follow-up pueden ser dos escenarios. Puede ser, paciente está verbalizando ciertas cosas que tienes que decir, oh, espérate, no, te falta educación. O puede ser el follow-up, paciente está presentando síntomas agudos que están afectando airway, breathing, circulation o safety, ¿ok? Y tengo que darle follow-up a eso. ¿Ok? No sé si pudiste, ¿verdad? Si me entendiste, Efraín. Sí, ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿verdad? Porque a veces las preguntas ocurren después de las clases. Si tienen alguna duda, pregunta, me la pueden hacer por WhatsApp. Tengo en pantalla el teléfono, el email y la página web de nosotros. Yo como quiera, en los próximos minutos les voy a estar enviando los datos del bootcamp y cómo contactarme, que cualquier cosita, ustedes, ¿verdad? Están siempre a la orden conmigo, que los podemos ayudar. La meta es que puedan pasar este examen, es un examen nuevamente de seguridad, que,
Requiere estudio, pero se puede pasar. Yo sé que sí, yo he tenido muchos colegas que han estudiado conmigo y lo han podido pasar, y es, ¿verdad?, mucha dedicación, pero se puede. Ok. Bueno, si nadie más tiene preguntas, no sé. Bueno, pues nada, chicos, cualquier cosita, estoy a la orden siempre. Esperen el email en los próximos minutos, ¿ok? Me escriben por WhatsApp cualquier cosita, cualquier consulta, ¿ok? Se me cuidan mucho todos. Bendiciones. Bye bye.